¿Cuándo voy a dejar de tener pensamientos negativos y en bucle? Te doy la respuesta en el vídeo de hoy. Hola a todas y a todos, soy Sara Tamayo, autora de la trilogía Hallar la felicidad, y hoy quiero hablaros de estos pensamientos negativos que no paran, que entran en bucle, que nos tienen todo el día. Venga a darle vuelta, venga a pensar, ¿cuándo salgo de aquí? ¿Cuándo voy a dejar de ser negativa? ¿Cuándo voy a dejar de tener pensamientos negativos? ¿Cuándo voy a dejar de enredarme en todo esto? Pues la respuesta es nunca. Siempre vas a tener pensamientos negativos y siempre vas a enredarte en bucle. Pero la diferencia cuando empiezas este trabajo y cuando conoces cómo funciona tu mente, cuál es su funcionamiento, cuál es el mecanismo que te enreda una y otra vez y el por qué es lo que te hace pensar, sentir y actuar de determinada manera durante tu día, entonces llega a la comprensión, al conocimiento y puedes parar esos pensamientos. Eso no significa que no vayan a volver a recurrir. Claro que van a volver a recurrir y habrá momentos en los que te encuentras un poquito más bajo o en los que te encuentres más en la mente y no estés tan conectado, y entonces incluso será un día que tengas más pensamientos negativos. Pero si tú trabajas todo esto, si trabajas este paradigma, si reprogramas esas creencias que te llevan a pensar en negativo, llega un momento en el que ya no dura tanto tiempo ese pensamiento negativo en ti. Sabes pararlo y sabes decirle, vete de mi cabeza. Y bueno, es un poco surrealista, pero realmente es que es así. Yo cuando me enredaba en los pensamientos negativos, al principio de todo este proceso, veía que era siempre muy repetitivo, muy constante, me hacía sentir muy mal, las emociones que generaban en mí era de tristeza, de carencia, de infelicidad, de sufrimiento. Pero cuando tú ya comprendes todo esto que os estoy explicando a través de los vídeos, tú ya entiendes por qué te sientes de esa manera, qué es lo que está activando ese sentimiento en ti, qué es lo que hace que tú generes una y otra vez los pensamientos, ya sea por lo que expliqué de manera fisiológica, ese químico que se agrega, o por las funciones básicas del cerebro que siempre nos intenta mantener en nuestra zona de confort, en nuestra zona conocida para salvar nuestra vida, ya sea por una cosa o por la otra, tú aprendes a ser un observador y te ves desde fuera y reconoces los pensamientos, y en el momento en el que reconoces los pensamientos ya no te enredas en el sentimiento y en el dolor. Ya le dices, bueno, cancelo este pensamiento, lo siento, vete de mi vida, no lo quiero, no voy a generar un sufrimiento porque sé que eso es consecuencia de un funcionamiento normal de nuestra mente. Entonces eso te empodera mucho, eso te crea mucha satisfacción, porque el tiempo en el que tú estás trabajando todo esto, estás siendo consciente de cómo funciona, te ayuda a alejarte del sufrimiento. Entonces sí que es verdad que siempre te van a recurrir, siempre vas a volver a tener pensamientos negativos, pero no con la intensidad del principio. Tardas mucho menos en salir de esa historia, no te genera sufrimiento y incluso hay veces que te reirás, ¿no? Que te reirás de, madre mía, la película que me está montando a la cabeza. Yo ha habido un momento estas últimas veces que decía, pero ¿cómo puede ser tan inteligente mi mente? ¿Cómo puede mi cerebro haber creado estos argumentos tan buenos? Y se lo comenté a una amiga a la que quiero muchísimo, y le dije, digo, Isa, es que cada vez que voy creciendo en conocimiento o voy creciendo en conciencia, me doy cuenta de que mis argumentos son más buenos, o sea, cada vez son más convincentes, cada vez tienen como más lógica y fundamento para llevarme a creerme que eso es verdad, ¿no? Y es así, y hay veces que te ríes y dices, madre mía, la película que estoy montando, madre mía, lo que he llegado a pensar o lo que me está corriendo por la cabeza. Pero también es cierto que cuando tú reprogramas todas estas creencias y cambias el paradigma, reconoces los pensamientos negativos antes y los tienes menos. Y tienes mucha más facilidad para cambiarlo.
cambia el vocabulario, cambian los pensamientos y vas cambiando tu vibración con todo ello. Es más, cada vez que tú escuchas hablar a gente en negativo o hablar de fracaso, de victimismo, de dolor, de sufrimiento, tú lo percibes. Antes no, antes te encontrabas inmerso en esa situación y te parecía algo normal. Y lo veías como, bueno, una conversación más que sin tú darte cuenta se estaba quedando grabado en tu subconsciente, reafirmando tus creencias limitantes. Cuando ya empezaba a desprogramarte todo eso, cuando ya empezaba a reprogramar esas creencias y a cambiarla, es cuando eres consciente y entonces tu cerebro te hace ahí como un clic y dice, madre mía, lo que está diciendo esta persona, madre mía, pero ¿por qué habla así? Incluso empiezas a entender por qué le ocurren ciertas cosas a las personas que hay en tu entorno, a tu alrededor, que están hablando de esta manera, pensando de esta manera y sintiendo de esta manera. Y ya lo vas relacionando y dices, si es que es normal, si es que claro, si es que tú estás atrayéndolo, si es que tú, sin darte cuenta, lo estás manifestando, porque esto es muy importante que lo entendáis. La ley de la atracción está funcionando siempre, continuamente, da igual que creas en ello o no, da igual, es una ley universal y está funcionando. Si tú crees en ello, aprendes todo esto y sabes aplicarlo a tu favor, genial, vas a salir beneficiado de todo esto. Pero aunque tú no creas en ello, la ley está funcionando y va a tener efecto en ti. Y si tus pensamientos son negativos, que te estás generando sentimientos negativos y vibración negativa, esa atracción va a ser de hecho negativo. Así que tener en cuenta todo esto, seguir trabajando, no esperéis que vuestra mente deje de tener pensamientos negativos, pero de verdad sí que podéis esperar que esos pensamientos cada vez van a ser menos, cada vez van a ser más ligeros y cada vez se van a poder recondicionar a positivo antes, con más eficacia y sin interferir en el sufrimiento que eso te generaba. Porque antes no te dabas cuenta de cómo tu cabeza estaba todo el tiempo pum y pum y pum. Son de 60.000 a 90.000 pensamientos los que mantenemos al día. Antes estaban ahí y no, ahora que te paras a observarte, eres más consciente y te das cuenta antes de cuando eso está sucediendo y por tanto tienes las herramientas y los recursos para poder salir de ahí antes. Y lo que antes te podía llevar, o por lo menos en mi caso, lo que antes me podía llevar a 2-3 días de sufrimiento, ahora es cuestión de horas, incluso minutos. Así que bueno, este es mi mensaje de hoy. No esperéis que los pensamientos desaparezcan, pero sí aprender a convivir con ellos, porque es muy interesante. Gracias por llegar a mi vida, estoy aquí para ayudaros. Gracias, gracias, gracias. Namaste.